Periodista Digital continúa con el ciclo dedicado a la historia reciente de los medios de comunicación. Hoy, con uno de sus grandes protagonistas, que es don Enric Sopena. Muchas gracias por venir a Periodista Digital. Gracias a vosotros por haberme invitado. Y gracias por decir grande y tal. No soy un periodista, cosa en mi vida más que ser periodista. Que no es poco, que no es poco. Bueno, la trayectoria del señor Sopena es bastante larga, pero no del todo conocida. Y unas cosas que me interesaría comentar, que recordar con usted, es que ahora cuando parece que hay antifranquistas por todas partes, es de los que puede, entre comillas, presumir de haber sido detenido por ejercer el periodismo, según puede ver en aquel año 71, por aquello de la Asamblea de Barcelona. La Asamblea de Cataluña, la Asamblea de Cataluña, que eran todas las fuerzas políticas democráticas que se unieron en Cataluña para plantar cara al franquismo, que todavía vivía un señor que se llamaba Franco, que algunos creen que no es verdad, pero es verdad que murió, ¿no? Y naturalmente, en aquel tiempo, te jugabas un poco la piel, poquito, no, tampoco hay que, en fin, subrayar en exceso y hacerse el mártir, pero es verdad que pudo pasar cosas como esa, que a mí la policía me detuvo, la policía franquista, por el trabajo mío periodístico, ¿no?, que había hecho y que nos llevaba a hablar de la Asamblea de Cataluña, ¿no? Bueno, eso es cierto, y yo sí que tengo que repetir a veces a colegas o compañeros o compañeras que no son tan precisos como tú en este caso, de que yo he sido siempre antifranquista y siempre progresista y siempre he procurado estar, digamos, en lo que podríamos llamar la izquierda, genérica, ¿no? Foros que se escriben, el que fue franquista, pues ya no. Yo estudié en la Universidad de Navarra. Como PJ Ramírez y tantos otros. Y tantos otros. A mí me lo han recordado y me dicen como si fuera algo indigno, o sea, que había sido del Opus Dei. Pues sí, señor, lo fui. Y luego vi que no era lo que yo pensaba y salí. Pero yo quiero subrayar una cosa. Cuando me pasa eso, de que viene la policía a detenerme, en ese mismo momento yo era digamos, un periodista, y lo que yo estaba haciendo sabía lo que me podía pasar. Y desde luego, era todo esto del Opus, y lo primero que hice cuando acabó la carrera, que es lo que te quería comentar, es hacerme, me di de alta del grupo de periodistas demócratas, que éramos pocos y observados por la policía en Cataluña. Lo primero, luego ya trabajé de periodista, pero lo primero que hice fue llegar de Pamplona a Barcelona e inscribirme en una plataforma ilegal, contraria al franquismo y defensora de la libertad de expresión. Sí, era el año 1967 cuando yo empecé a trabajar profesionalmente en La Vanguardia de Barcelona. Ahí empezó mi carrera política periodística. Xavier Echarri era el santo. Sí, Xavier Echarri, un director extraordinario, una persona reformista dentro del franquismo. Nada que ver ya con el anterior, que era Galinsoga. En absoluto Galinsoga era el anterior, que tuvo que salir zumbando porque levantó las iras de toda Cataluña con sus insultos a Cataluña, ¿no? Entonces, el siguiente fue Aznar, el padre de Aznar. El siguiente director fue Aznar padre, que fue enviado por Franco para que sus maneras fueran distintas a las de Galinsoga. Y después de el padre de Aznar el político actual, pues el siguiente fue el que tú acabas de citar, Echarri, ¿no? Y ese fue mi primer director. Y es una persona que me dejó, y ahí está en la hemeroteca, escribir artículos que leídos ahora, pues realmente se ven que, claro, dentro de lo que era el franquismo, que no podías ir muy lejos, tenías que escribir de manera que el lector entendiera lo que estabas intentando decir. Una de las cosas que a mí me llevó al periodismo es una fuerte convicción de que la libertad de expresión modifica o ha de contribuir a modificar la situación en positivo
de un país o de una región o de una ciudad o de lo que fuera. Ayudar cuando hay que ayudar, etcétera. Yo lo entiendo así, ¿no? Es un oficio simplemente de mercenarios, que algunos son, desde mi punto de vista, mercenarios del periodismo. Yo creo que el periodismo es algo más. Y eso es lo que yo he intentado hacer a lo largo de mi vida. Usted estuvo en un periódico bastante histórico, hoy ya desaparecido, que fue el Diario de Barcelona, el Brusi, en varias etapas, pero me interesa hablar de ¿cómo se llama? La etapa Tristán La Rosa. Que es otra Tristán La Rosa, exactamente. Ha salido un libro recientemente de Tristán La Rosa, sí. Otro gran periodista y otro gran director que yo tuve, en este caso, en el Diario de Barcelona, sí. Y pues queda ver su versión sobre aquel día en el que el Diario de Barcelona no salió un número y poco después salió prácticamente media redacción de la empresa. Más de media redacción, porque éramos casi todos los redactores y redactoras de aquella época. Digamos, estábamos muy descontentos con lo que quería hacer la empresa, que era acabar el mandato, o sea, despedir a Tristán La Rosa, y que es, insisto, fue un director magnífico y un periodista muy conocido en España. Había trabajado muchos años en La Vanguardia, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Que la empresa exigía que dos periodistas que eran en aquel momento militantes del Partido Comunista en Cataluña, que se llamaba el PSUC, pues fueran despedidos por sus creencias, no por su trabajo, sino por sus creencias. Y desde luego cerramos filas. Y ahí empezó toda la cuestión, la guerra del Brusi, del Diario de Barcelona, en la que yo estuve y estuve formando parte. Por cierto, Antoni Alemany. Sí, iba a preguntar efectivamente por si... Antonio de reciente actualidad. Que ahora es de reciente actualidad y que se ha visto, según la justicia, que era un chorizo, desde el punto de vista de la corrupción. Ese fue el que la empresa del Diario de Barcelona, impuso como director tras despedir a un gran director como era Tristán La Rosa. Esa es la cuestión. Y el que lo niegue, aunque sí, yo también tengo que decir que tu amigo que estuvo aquí, me parece, Millán Mestre, amigo también mío, pues ha pasado los años y no sé, en fin, mantenemos una relación personal muy fluida y muy amable, ¿no? Pero aquello yo no lo olvidaré nunca. Una cosa que decía el señor Millán Mestre es que usted fue uno de los que negoció a través de Miquel Roca que en la Constitución se mencionara la objeción de conciencia. Efectivamente. Yo tenía también una muy buena relación entonces con Miquel Roca, y no solamente yo, sino los periodistas progresistas en general, en fin, los que teníamos una cierta proyección ya entonces en la sociedad catalana y española. Yo había sido corresponsal del diario Madrid, de aquel que... Sí. Esa es una historia también bastante... Sí, yo la vi muy de cerca, que el Franco cerró el periódico y además ordenó que se estallara y que en fin, lo hundieron, pero lo hundieron no de una manera metafórica, sino real, ¿no? El diario Madrid y luego el diario Informaciones. Por tanto, éramos periodistas, digamos, en este sentido, con una cierta proyección, y efectivamente ahí está en la Constitución eso, pero la lástima es que en ese caso nunca se ha puesto en marcha eso de la libertad de conciencia de los periodistas. Y ya en catalán fui director del Diari de Barcelona. El año 88, en el que el grupo Z, y según nos dijo don Miguel Durán cuando estuvo por aquí, él también colaboró en volverlo a sacar. Sí. Era otro Miguel Durán. Pero no funcionó el tema. ¿O? No funcionó porque efectivamente pues los que financiaban este periódico yo creo que no acababan de entender la importancia que tenía que en Cataluña hubiera un periódico en catalán que no fuera nacionalista. Eso era muy importante, y creo que era muy importante. Y hubo alguna ceguera que impidió que eso saliera bien, y si no tiene el periódico o cualquier otro instrumento mediático, si no está bien financiado, los directores no pueden o no podemos hacer milagros. ¿Se adaptaba a los nuevos tiempos de televisión española? No sé usted cómo se aprecia eso desde dentro. Yo desde dentro
en fin, tengo que decir que es la primera vez que yo llego a Televisión Española y puedo trabajar en Televisión Española, es en el año 83, porque hasta entonces estaba vetado. Y cuando digo que estaba vetado, podría demostrarlo. Si alguien dijera, demuéstramelo, pues tengo suficientes datos y suficientes vivencias y personas que lo saben para decir que lo que estoy diciendo no miento. Yo estaba vetado en Televisión Española en aquellas fechas. Y con el triunfo del gobierno socialista se abrieron las puertas para muchos compañeros y compañeras que nos había pasado lo mismo. O sea que, claro, nosotros desde dentro no lo conocíamos porque no habíamos podido estar dentro, algunos de nosotros. Otros estaban, o sea, la televisión pública, sobre todo la televisión del Estado, pero también tendríamos que hablar de las televisiones que son públicas, que la pagan los ciudadanos y que son de algunas comunidades y que desde luego... Estoy hablando ahora puedo hablar de Telemadrid o de Canal Nou, no son televisiones, no sé lo que son, porque yo creo que el nodo era bastante más exacto que no lo que hacen estas televisiones a las que acabo de aludir. Triunfo, por fin, de una fuerza progresista como es el Partido Socialista, pues encontró, digamos, la posibilidad de ser aquello que siempre los ciudadanos de este país que han seguido con atención los medios de comunicación deseábamos o deseaban, que es una televisión bien hecha, una televisión plural, una televisión profesional. Bueno, pues eso lo intentamos y lo conseguimos. Y que UCD hizo lo que pudo para mejorarlo, pero lo hizo con muy poco entusiasmo. Bueno, pues yo creo que fueron unos años muy positivos porque se abrieron las puertas de un gigante de información necesario que había sido cerrado, ¿no? Lo firma el señor Campovidal, se titulaba Torre España recomienda saber catalán. Y más o menos comentaba pues cómo en Prado de Rey, de repente, porque habían cuestionado una serie de personas, don Ramón Colom, el propio señor Campovidal, Concha García Campoy, de repente se podía hablar catalán, en los pasillos, en su idioma. Sí, eso yo desde luego lo viví en mi propia carne, yo mismo. Yo soy catalán, nacido en Barcelona, al lado de la Sagrada Familia. Entonces, y el propio Vidal, y Vidal Folk, y Ramón Colom, etcétera, que no estábamos ahí por ser catalanes, sino porque creyeron que éramos buenos periodistas. Es verdad que en alguna ocasión en mi despacho, cuando estábamos justamente todas estas personas que tú has mencionado, pues hablábamos en catalán, pero bueno, eso no lo hacíamos como Aznar, que era en la intimidad, lo hacíamos por los pasillos y demás. Y insisto, que es muy importante, entonces no hubo ningún tipo de tensión en absoluto. De los dos extremos, ¿no? La caricatura que más o menos dibuja a unos en Cataluña una persecución del castellano o la caricatura que dibuja a una Madrid donde todos odian a los catalanes y que... Hombre, si se ve con la óptica de ahora, pues yo creo que las cosas han empeorado. Hay también sectores en Cataluña que, digamos, están en fin, en la línea de lo que, para que todos nos entiendan, del separatismo. Pero ocurre que en el otro lado también pasa lo mismo desde otro nacionalismo, que es el español, ¿no? Y entonces, digamos, hay choques. Unos quieren ser separatistas en Cataluña, no todo el mundo, ni mucho menos, pero hay sectores muy importantes, y otros sectores hay en el resto de España que son separadores, al modo de lo que pretende la señora Aguirre, y que se fue a ver ayer al presidente del gobierno y para decirle que había que acabar con las autonomías, o había que recortarlas de modo que quedaran absolutamente sin ningún poder y sin ningún tipo de influencia. Eso es sembrar separadores. Cuando acaba de llegar usted a la dirección de informativos, le echaron en cara, sobre todo el ABC del don Luis María Ansona, entonces el director, que creo que llegó hasta hacer un pleito, llegó a dedicarse a que usted esta portada de vergüenza nacional, ponían con... Luego se ha extendido, ese tipo de periodismo, por llamarlo de alguna manera, se ha extendido, lamentablemente, en el ámbito de la derecha en España.
Pero cuando algunos dicen, no, la situación es muy mala ahora, por eso, porque hay periódicos de la derecha que, digamos, hacen periodismo amarillo, lo llamo eso, periodismo amarillo o sensacionalista, poco de fiar. Pues aquí tienen el ejemplo de que un periódico que se llama ABC hacía las cosas que aquí están, nacional y la trata de unos periodistas. Exactamente. Entonces estaba yo aquí, que era el malo de la película, Calviño, etcétera, todos los periodistas de la televisión de entonces, ¿no? Entonces, el ABC disparó rápidamente contra nosotros, sobre todo el ABC. Y luego, a veces, por cuestiones que no vienen al caso, el país, desde otra perspectiva, también se subió a ese carro, ¿no? Pero no se puede mezclar. Sí, o sea, no era la misma línea, no se puede la mezclar. Forma de uno vive. Todos conocemos, los periodistas y muchos ciudadanos de este país, quién es Luis María Anson. Y yo prefiero no hablar de él. La Española hizo un reportaje sobre el señor Fraga, pero era que se llegó a pedir su destitución por aquello. Ahora es verdad que el doctor Manuel ya no está con nosotros, pero ¿cómo recuerda aquel incidente? Bueno, ese es un incidente que por el cual durante meses, y era en verano, el Partido Popular iba por las playas pidiendo firmas para que el director general de Radio y Televisión Española, que era entonces Calviño, y el director de informativos, que era yo, fuéramos despedidos de una manera inmediata. Eso es lo que pasó. O sea, por las playas iba pidiendo, como lo hicieron, no por las playas, sino por las calles, contra el Estatut de Cataluña. Tientan mucho los del PP a hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, que eso se montó, como siempre, por parte de determinada prensa, una especie de narración que nada tenía que ver con los... Han hablado del régimen anterior. No hablamos para nada. Cada vez que había un atentado, muchos de ellos eran militares, salía el presidente de la oposición, el líder de la oposición, salía y decía: yo en 9 meses acabaría con el terrorismo si fuera ministro de la Gobernación. Eso es lo que decía. Y lo dijo tantas veces que pensamos que sería bueno recordar que él ya fue ministro de la Gobernación, que duró 9 meses precisamente su etapa, y que en ese momento hubo una serie de cosas muy graves, como lo de Álava, Vitoria, los carlistas, Montejurra, en fin, hubo una situación que él, como ministro de la Gobernación, era, digamos, culpable. Y nosotros no pusimos ningún adjetivo, que alguien se lo lea, era simplemente hacer periodismo, informando a los ciudadanos y diciéndoles que estas cosas estaban pasando, con Fraga Iribarne de líder de la oposición. Que poco menos que en un partido de la selección se metió un gol y apareció Vota PSOE. Pero lo primero que tengo que decir es que no apareció nunca Vota PSOE, sonista, solo PSOE, y lo que no fue en un partido sino en un telediario posterior, creo que así, pero mejor que lo explique usted cómo fue, de lo que tanto se ha hablado años después. Bueno, sí, algunos hablan todavía del gol de Butragueño. Era en los mundiales de México. Había jugado España y había ganado el partido con un gol de Butragueño y en los cuartos de final. Entonces España no llegaba, lamentablemente, ahora como ahora, a la final y ganaba muchas cosas internacionales el equipo español, sino todo lo contrario. En aquella época la situación deportiva o futbolística era, desde el punto de vista internacional, peor para España que no ahora. Pero en todo caso, efectivamente, tenía un gran equipo y tenía un jugador magnífico que era Butragueño. Y entonces me pongo yo a ver el telediario de la noche, de aquel día, ya tranquilo, diciendo: hemos terminado ya la jornada, vamos a ver qué pasa. Y de pronto veo Vota PSOE. Sí, se sale Vota PSOE. Sí. Vota PSOE. Sí, porque han puesto PSOE. No, Vota PSOE. Y entonces dije: bueno, pues esto es una locura. Esto es una locura. ¿Qué ha pasado? Tal. Puse en marcha una comisión de investigación de lo que había pasado. No se supo nunca lo que había pasado. Yo tengo, primero, eso es, digamos, si alguien se cree que porque poner eso
iba a ganar votos el PSOE, es un insulto a la ciudadanía de este país y un insulto a aquel que presuntamente lo había hecho, que era yo. Es ese de idiotas. Pues si alguien se cree que veas en el periódico, vota PSOE, pues ya me explicarás. Eso no mueve un voto a favor, y más bien en contra, si acaso. Que haya gente ahora que diga el de Butragueño, bueno, pues allá ellos, si se divierten así, pues muy bien. Pero eso es una falsedad, no que no pasara, sino que fue una falsedad, que fuera prefabricado todo eso desde la dirección de Televisión Española. Entonces, digo y repito, eso es una falsedad, y también lo podríamos demostrar. Yo lo intenté, pero en esa casa, que es Televisión Española, hombre, las cosas de Palacio iban muy despacio y había muchos sectores que lo que estaban haciendo es a ver cómo nos cargamos a los que han llegado. Que también he oído alguna vez al señor Jiménez Los Santos echarle en cara de que usted fue uno de los culpables de que fracasara la operación Roca. No les ayudó mucho. Es curioso que al partido de Roca, aquel partido que se hundió en toda España, salvo en Cataluña, lo apoyaran Federico Jiménez Los Santos y Pedro J. Ramírez, si no recuerdo mal. Llamaron al voto. ¿No? Entonces, como siempre hay que buscar, digamos, en la cabeza del turco, buscaron la mía. ¿Por qué? Porque decían que yo ponía en Televisión Española al señor Roca hablando en catalán, ¿no?, en la campaña electoral. Lo poníamos y poníamos la traducción simultánea. Pero ¿cómo no vamos a poner a un político catalán que esté haciendo declaraciones en catalán? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vamos vamos a vetar que un político catalán, que era el número 2 de Convergencia y Unió, hablara en catalán. Pero él no quería, porque él quería pasar en ese punto, digamos, él prefería pues hacerlo en castellano. También salió en castellano. También salió naturalmente en castellano, pero si había hablado en ese momento en un mitin en Cataluña o fuera de Cataluña, pero había hablado en catalán, ¿por qué no lo íbamos a poner? Sí, y que salga el señor. Que esto no lo sabía, pero usted, como veo, tiene siempre datos muy concretos. Pues lo de sabía que habían apoyado, pero no sabía que había dicho esto Jiménez Los Santos. Digamos, la credibilidad que para mí tiene Jiménez Los Santos es perfectamente menor, absoluta, no existe. La prensa interpreta que cuando llega doña Pilar Miró como nueva directora de Radio Televisión Española, ni siquiera asiste el señor Calviño, ni nadie, salvo usted, del equipo anterior. La gente empieza a pensar como que ahí hay dos equipos jugando en Televisión Española, digamos. Esto es más bien anecdótico, sobre todo visto desde la perspectiva que da el tiempo. Yo creo que es interesante y que es cierto, digamos, que no es que hubiera dos familias oficialmente hechas, sino Miró y Calviño, para entendernos, era un poco, que es un poco lo que pasaba, ya eso era más grave, en el gobierno, entre Felipe González y Alfonso Guerra. Es decir, eso ahí fuéramos a las hemerotecas, que me has dicho antes de empezar que tú eres muy aficionado y lo estás demostrando. No que seas aficionado, eres un maestro, porque sacas las cosas más inverosímiles, pero muy interesantes. Entonces, hombre, pues eso es lo que pasó en el PSOE, era, digamos, la corriente de Alfonso Guerra, que era teóricamente más de izquierdas o más socialista, y la más y la de Felipe González, que no lo era tanto, que era más abierto. Bueno, eso pasa en todos los partidos. Pues hay un personaje muy interesante, llamado un genio de la televisión, que fue don Joan Ramón Mainat, y que llegó a ocurrir la anécdota de que llegaron a asesinar, como dicen en broma en los titulares, a Gorbachov. Y eso, lo que ocurrió, lo cuento porque si no es difícil que nuestros lectores o nuestros espectadores pues digan de qué estamos hablando, ¿no? De un programa que salió entre Televisión de Cataluña, Televisión Española en Cataluña, un sábado, y hablaba de que acababa de haber un golpe de Estado en la Unión Soviética. La Unión Soviética estaba viviendo los últimos momentos y había una tensión enorme. Y entonces de pronto sale esa noticia en ese programa. Y esa noticia era una noticia que al final del programa se dice: esto no ha sido así, pero nosotros lo hemos dado como si lo fuera. Hombre, hubo muchos problemas, porque claro, media España empezó a llamarse
media España mediática. Los ciudadanos siguieron tan tranquilos, pero los periodistas y las embajadas, la de la Unión Soviética, empezaron todos a decir ¿qué ha pasado? Si no es verdad, no ha habido un golpe de Estado en la Unión Soviética, esto no es periodismo. Y yo creo que eso, y lo lamento por Mainat y por su trabajo, pero yo creo que fue un error. Es decir, no se puede dar una noticia tan importante, pues hubiera sido una cosa más de estar por casa, aunque fuera un Barça-Madrid, ya que es muy importante, pero no tiene la importancia de ese hombre. Yo creo que eso no se ha de hacer en periodismo, salvo que quede muy claro de que lo que vayan a ver ustedes es algo que no es una ficción. Como lo de Orson Welles, extraterrestre. Exacto, sí, exacto. Ese hacer de Orson Welles en Cataluña en este caso. Pero en fin, eso supuso el cese de Mainat, y yo con el tiempo he pensado que en ese segundo plano yo me equivoqué porque Mainat, y no lo digo por ahora porque se haya muerto ya hace algunos años, él y su familia, que él tiene familia muy conocida en las televisiones, bueno, pues no se merecían esto. O sea que yo tengo la oportunidad hoy de decirle, aunque no esté con nosotros Mainat porque se murió, que yo me equivoqué diciendo que abandonará la jefatura de programas de televisión española en Cataluña. Creo que me equivoqué, aunque insisto que lo que hizo fue un error. Hablamos antes del gobierno del PSOE, el gobierno del Partido Popular. Esta me llama especialmente la atención. Este artículo que tengo aquí es del diario El Mundo, cuando anuncia que El Mundo va a tener un programa de televisión que se llama La Brújula del Mundo. Y dicen, con tertulios de prestigio, y citan Melchor Miralles, Isabel Sebastián, Enric Sopena. Y según tengo entendido, no estuvo nunca Enric Sopena en La Brújula del Mundo de Onda Cero. En Onda Cero, digamos, le dieron la soberanía de los informativos a El Mundo y a Pedro J. Ramírez, por pactos que hicieron que yo ni entro ni salgo. Y me llamó Victoria Prego y me dijo, oye Enric, ¿te apetecería estar en una tertulia que voy a dirigir yo, tal? Estaremos fulanito, menganito, tal, menganita, fulanito. Digo, oye, Victoria, nos conocemos hace muchos años y te lo agradezco muchísimo y te digo ya que sí, pero te digo que no va, que yo creo que esto no va a salir. Fíjate lo que te digo, tenía ni idea, pero yo creo que hay algunos nombres entre los cuales estoy yo que, bueno, ya veremos. No, por favor, ya verás como dice Pedro J. que el programa ha de ser plural. Yo no, sí, yo no digo que no lo diga, y yo digo que ya veremos como a lo mejor ni siquiera Pedro J. se lo permiten. Y se dice no solamente que éramos de prestigio, sino que éramos colaboradores de lujo, o sea que yo era también un colaborador de lujo, según el director de El Mundo. Y en efecto empezó esa tertulia que era interesante, pero empezó sin mí y terminó sin mí. Fui vetado. Ni el día que salía es decir, que el propio Mundo mintió en su propio periódico, no voluntariamente, pero el día lunes 17 de septiembre de 2001 empezaba esa tertulia y no estuvo quien había de estar y me había llamado, que fui yo. Y el por qué no era porque me encontrara mal aquel día o porque Victoria Prego hubiera bebido más de lo que tenía que hacer, no. Es que hubo, digamos, volveré a decirlo para que se entienda mejor, otra mano negra que me impidió estar en esa tertulia. ¿En qué momento se decidió usted a formar un periódico? El periódico sale en el 2005, y evidentemente si uno se hubiera alguien con interés en cómo estaba la prensa de Internet, pues se hubiera llegado a la conclusión que tú has dicho. Es decir, apenas yo creo que no había ni un solo periódico profesional de centro izquierda o de izquierda, cercano al Partido Socialista, pero no, digamos, del Partido Socialista. Y pues lo estuvimos estudiando unos amigos míos y yo, vimos que era viable, y bueno, pues como yo en la vida he hecho de prensa escrita, prensa radiofónica, prensa televisiva, me faltaba el Internet, el digital, y ahora tuve esa oportunidad. Desde luego hemos puesto, no solamente yo, sino mis colegas, compañeros y compañeras del periódico, pues
pues hemos hecho todo lo posible para que este periódico fuera creciendo. Y ha ido creciendo poquito a poquito. Claro. Y ahora ya está muy crecido, muy mayor, y estamos muy bien de audiencia. Por ejemplo, Carlos Fanlo, que fue, ¿se acuerda del que fue el juez? ¿Qué factor se le aportó a la Plural que cuando le despiden de 20 minutos es acogido en las páginas del plural.com? El juez Fanlo era periodista, y yo lo conocí en Barcelona siendo él periodista. Y aunque no pensábamos lo mismo, entonces, estoy hablando del tardo franquismo y de los primeros tiempos de la democracia, pero nos tuvimos hasta que él murió, que murió muy joven, pues tuvimos una estrecha amistad. Al principio la gente, hay como una reacción de escándalo, en el Plural se está metiendo con el señor Neira, a que la propia doña Esperanza Aguirre, en una entrevista en el plural.com, reconozca que ni ella está de acuerdo con las formas del señor Neira. Claro, que claro, que para que el señor Esperanza Aguirre fue quien nombró y tuvo un cargo muy relevante a este señor que se llamaba Neira, del cual hay que, antes que seguir hablando, decir una cosa muy que hay que decirla, es para que no haya confusiones. El señor Neira actuó, mientras no se demuestre lo contrario, y creo que nunca se podrá demostrar, como un héroe, defendiendo a una mujer que estaba siendo agredida. Eso que quede claro. Y así lo dijimos en el Plural, y así lo dije varias veces, salió ese tema muchas veces en La Noria de Telecinco. Y naturalmente yo, eso lo digo antes que nada. Ha dicho esto, este señor en eso fue un héroe, pero en otras cosas ha sido un villano. Y desde luego hay datos suficientísimos para decir que es una persona que ha estado en la extrema derecha. En la extrema derecha políticamente hablando. Claro, si a esa persona se le hace un héroe, está muy bien. Pero cuando es héroe por su hazaña o por su gesto que hizo. Pero otra cosa es cuando va a tener un cargo en el gobierno de Esperanza Aguirre. Y yo, aunque no con tanta afición como tú, soy de los que miro muchas cosas, y busco datos y me voy a ver el pasado en las hemerotecas, etc. A mí me gusta mucho. Y empecé a encontrar cosas del señor Neira, ¿no? Desde el punto de vista estrictamente político, ¿no? Y era un tipo que había evolucionado desde una posición cercana al Partido Socialista a irse a la extrema derecha. Si hubiera que pensar en gente que ha atacado mucho a plural.com, se me ocurren sobre todo dos nombres. Uno sería el señor Alcaraz, hoy ya en otra asociación diferente a la OVT, es de los que más, digamos, ha cargado contra el plural.com. El señor Sánchez Dragó, que ha dicho que creo que decía, ojalá desapareciera el panfleto clerical, creo que dijo, del plural.com. Entiendo que era una ironía porque el plural será más anticlerical que clerical. De estos dos casos, ¿qué opinión? No somos anticlericales, somos laicistas. No, que lo que aunque es lo parecido. El señor Alcaraz puede haber sido, no pudo, lo sufrió en su familia, muertes de ETA y unos sobrinos suyos, y por tanto, como víctima del terrorismo, todos, también yo, por supuesto, condenaremos lo que hizo ETA y estaremos al lado de la familia Alcaraz. Pero otra cosa es el señor Alcaraz cuando hace política en nombre de las víctimas del terrorismo. Y monta manifestaciones que están en la memoria reciente de todos los ciudadanos, apoyados por el Partido Popular. Y esas manifestaciones decían que eran en favor de las víctimas, y lo que eran era para cargarse al presidente del gobierno legítimamente elegido, que es Zapatero. No olvidemos que en aquellas manifestaciones en las que estaba el señor Alcaraz y la plana mayor del Partido Popular se oían cosas tan monstruosas, hablando de víctimas, como Zapatero, vete con tu abuelo. Por tanto, el señor Alcaraz estuvo muy criticado, y lo está, en el Plural, y él además pues nos ha puesto varias querellas o demandas judiciales. Está en su derecho, veremos cómo terminan. Y en otro caso, ahora está en el Tribunal Supremo y estamos a la espera de que se sepa si tenía razón él o teníamos razón nosotros desde la perspectiva judicial. Y en otro caso, el señor Sánchez Dragó, que escribe que ojalá... Y yo, cuando has dicho Sánchez Dragó,
primero de todo pensaba, sí, pero es que no sé quién es, ¿no? Es decir, parece un intelectual y no deja de ser, con todos mis respetos a los payasos, un payaso. A los que nos gusta clasificar, nos ha costado mucho clasificar, que es el tema de don Carlos Carnicero. A mí no me gusta hablar de alguien que fue, y yo fui con él muy amigo, que no estuvo, como él dice, siendo el cofundador del Plural, pero sí es cierto que fue el columnista del Plural durante mucho tiempo. Pero las cosas cambian, y es evidente que la ha cambiado. Basta leer las cosas que escribe, etc. Y desde luego no encajaba en lo que era el Plural. Él sabía perfectamente lo que era el Plural. Entonces, desde luego, esa situación pues le llevó a que en un momento determinado pues dejara de ser colaborador, lo cual no es ningún tipo de digamos, de drama. Me pongo yo el primero, es decir, yo muchas veces he estado colaborando, he colaborado en El Mundo, he colaborado en el ABC. El Diario 16 también. Sí, claro, el Diario 16, bueno, y llegó un momento que me dijeron en un sitio que yo ya no les era fácil, está en el periódico de Cataluña, he estado 20 años escribiendo y ahora ya no escribo. Entonces, convertir eso en una especie de martirio, pues es algo que no es entender lo que es, para bien o para mal, el mercado periodístico que existe. El gobierno, desde luego, lo de la SER, yo no sé qué pasó con lo de la SER, porque, bueno, junto a él hubo otras personas, y alguna persona que es muy cercana a mí, muy cercana a mí, desde el punto de vista familiar, que también le pasaba lo mismo. O sea, quiero decirte que hubo pues, cambios en las tertulias de la SER, como pasan en todas las tertulias. Bueno, pero yo ahí no voy a entrar, porque no. Ahora, en el caso del Plural, yo lamento mucho que aquel que yo creía que era muy amigo mío, pues luego pensé que no lo era tanto. Al contrario, se convertía en una persona que intentó, y ahí están los datos y los tengo, pues ir metiendo el dedo en el ojo constantemente. Pues el último tema ya que le quería plantear, don Enrique, es el de lo que podríamos llamar las tertulias vehementes. Hay dos consideraciones que se suelen hacer. La primera es la de la duda siempre de esto será un espectáculo, cuando doña Isabel Durán se levanta y se va, o se va el señor Peñafiel, que los que dicen, habrá un guión, habrá tal. Y luego la parte de los que piensan lo de los comisarios, que dicen, pues don Alfonso Rojo, comisario del Partido Popular, don Enrique Sopena, comisario del Partido Socialista. Lo del espectáculo siempre se dice de una manera, o en este caso, se dice de una manera, digamos, despectiva. Yo no entiendo por qué no ha de haber espectáculo, en el mejor sentido de la palabra, en un debate político. Claro que ha de haber el espectáculo, digamos, llevado a la política. Eso, desde mi punto de vista, no solamente no es negativo, sino que es muy positivo. Porque la gente siempre le gusta, digamos, que los productos que tiene pues estén bien preparados, sean bonitos desde el punto de vista estético, etcétera. Por tanto, eso a la gente le gusta. Y le gusta, por tanto, que haya un debate, como es el de la Noria, en el cual haya un cierto espectáculo. Es decir, espectáculo en el sentido de que la gesticulación, las formas, etcétera, pues lleve a que la gente esté más viendo ese programa. Nunca, de las veces que yo he estado en ese programa, y he estado casi 3 o 4 años, pues nunca fui llamado por la dirección del programa para decir no digas esto o di lo otro, lo de más allá. La libertad fue extraordinaria. Si yo era el comisario político o Alfonso Rojo, lo era o lo es, que sigue estando, pues yo creo que eso no se mantiene, es decir, eso es absurdo. El señor Alfonso Rojo, yo creo que no le estoy atacando, y menos en su casa, y le agradezco que me haya invitado, pero que yo no le estoy atacando porque sea el comisario del Partido Popular. Yo le ataco porque lo que dice que, en grosso modo, está, digamos, la doctrina del Partido Popular, pues yo estoy en contra de esa doctrina, no en contra de él. Y desde luego yo no soy el político, el comisario político del PSOE. Yo, pues hemos de volver al inicio, es decir, yo cuando tenía ya uso de razón política, a los 15, 16 años,
pues ya vi que vivía en un país en el que había un dictador sangriento que no nos dejaba hablar, que nos metía en las cárceles, etcétera, etcétera. Y eso me provocó, porque además en mi casa mi padre era un antifranquista también, y mi madre no era franquista en absoluto, y ese era el ambiente mío. Yo nací así, fui educado en la libertad, por mi familia, por mis amigos, y desde luego a estas alturas del curso no soy el comisario de nadie. Yo hablo por mí, por mí. Y esa es mi trayectoria. Y es conocida por mucha gente. Y los que me conocen más de cerca dicen que yo me podré equivocar en muchas cosas y seré más malo de lo que algunos creen. Pero que es cierto que mi línea fundamental siempre ha estado en la izquierda. Y ya te digo, pues por tanto, que digan que somos comisarios Alfonso y yo, pues no es verdad. Y el que lo diga es un imbécil, porque a estas alturas del curso, esto como lo del gol de Butragueño, todas estas son paridas de gente, digamos, que podría divertirse de otra manera. Yo creo que lo que tenían que hacer es ver jugar al Barça mucho más de lo que deben hacer, que muchos de ellos seguro que al Barça no les gusta. Yo lo digo porque lo que me gusta a mí de verdad, aparte de la política, es el fútbol. Y del fútbol, el Barça. Pues don Enrique Sopena... Con Messi por medio. Pues don Enrique Sopena, director del Plural.com, muchas gracias por haber compartido este rato con Periodista Digital. Gracias a ti y gracias al Periodista Digital.